Y chicos, muy buenas tardes. Y ya te la sabes. Ahora sí, estamos nuevamente con ustedes, como todos los miércoles a las 5 en punto de la tarde, por este Change TV, la televisión del cambio que ya está aquí. Y hoy tenemos nuevamente un invitado que nos va a enseñar muchísimas cosas que, créanme, desconocemos y que las hacemos sin querer en casa, en nuestra industria, en nuestros negocios, y que la verdad vale la pena poner mucha atención a este programa. Hoy va a estar con nosotros nuestro amigo Pablo Sánchez, que es un súper especialista. Yo soy Eduardo Aguirre, ahora sí. Y yo, Verónica Garfias. De hecho, no sé si se habían dado cuenta, amigos, que nuestro amigo Eduardo no nos había presentado. Así es de que muy buenas tardes y tenemos una pregunta a nuestro patrocinador. A ver. Eduardo, ¿por qué ahora en tiempo de fríos las cucarachas de las coladeras en la calle no están saliendo tanto como cuando hubo calor? Bueno, Vero, hay una respuesta muy sencilla para eso y se llama temperatura. Lógicamente, mientras más frío haga, menos se desarrollan las plagas. Por lo tanto, la cucaracha en particular, hablando de la cucaracha en particular, es un insecto que busca una temperatura media de aproximadamente 21 grados centígrados. Cuando encuentra esta temperatura, lógicamente su capacidad de desarrollo se da. Comienzan a eclosionar las ootecas, que son los huevecillos, de los cuales pueden nacer desde 32 hasta 60 o un poquito más de cucarachas por cada huevecillo. Nada las mata más que el pisotón o un ataque muy especial para controlar el huevecillo. Pero, regresando a la pregunta concreta, la cucaracha va a buscar esa temperatura y los drenajes la van a obtener por medio de algo que se llaman gases. Estos gases generan una presión y una temperatura junto con la humedad. De eso también nos va a hablar Pablo. Y con ello, la cucaracha se va a desarrollar, pero no a la misma velocidad que si encontrara una temperatura de 24, 27 o más grados centígrados que la provee el medio ambiente en temporadas de primavera, verano y parte del otoño. Espero haber contestado tu pregunta, Vero. Sí, muchas gracias, pero entonces también me surge otra pregunta. Venga. Si en el drenaje la temperatura no es la adecuada ahorita para que se exponga la cucaracha, ¿quiere decir que los domicilios, las partes cerradas, sí es un lugar adecuado para que ahorita se prolifere? Sin lugar a dudas, miren, los refrigeradores tienen un motor, las estufas tienen una temperatura, la cafetera, el horno de microondas, etcétera, conservan una temperatura que va incluso arriba de los 21 grados en muchas ocasiones, o la mantienen en esa temperatura. Por esa razón, seguramente ustedes han visto, quienes han tenido este problema, que las cucarachas van y se resguardan en el refri, en la parte de atrás del refrigerador o en la parte de la estufa. ¿Por qué? Porque se genera una temperatura mayor. Adentro del horno de microondas. Adentro del horno de microondas, claro. Adentro de la cafetera, la licuadora, aunque sí, parezca todo mentira. Son motores, ¿verdad? Todo lo que está caliente. Todo lo que genere calor va a ser un reservorio adecuado para que la plaga, concretamente de cucaracha, más otros insectos también, no nada más la cucaracha, pero particularmente se va a desarrollar con la velocidad necesaria y va a producir un problema de plaga y de salud. Bueno, amigos, pues ya escucharon, desafortunadamente tendremos que ver, quienes no tengamos un plan de prevención, pues esta plaga que desafortunadamente sí o sí sale. Quiero recordarles que nuestro patrocinador todo el mes de noviembre tiene precio especial por lo del Buen Fin. Pueden aprovechar esta parte de la fumigación, su precio especial, y además a nuestros 10 primeros amigos que soliciten una fumigación, va con sanitización y no tiene costo el presupuesto. Pongan ahí sus números, Ciudad de México solamente, por favor. Ciudad de México, zona metropolitana, Ecatepec, Atizapán, esa zona del norte también la podemos atender con muchísimo gusto, la zona sur por supuesto, la zona centro, occidente y poniente. Ahora bien, vamos a recibir a un súper conocedor
de una materia, como les explicaba yo en un principio. Gracias, Vero, por lo del patrocinador. Perdón, siempre ya saben que yo soy el que se le pierde el avión. Ya la edad, ya pega. Entonces, ahora sí, vamos con Pablo Sánchez, por favor, que es un súper conocedor en el manejo de residuos. Pablo inició su labor profesional en el 2007 en la gestión de operaciones y proyectos tanto en México como en España. Está internacionalizado en sectores como energías renovables, gestión de residuos, tratamiento de agua residual y financiamiento para que se puedan llevar a cabo estos ejercicios. Desde el 2013 inició su etapa emprendedora como restaurantero y tiempo después inició la creación de proyectos ambientales, donde en el 2017 cofundó Sustenta Estrategia Ambiental con la intención de generar soluciones que den valor a residuos orgánicos con un enfoque de economía circular. Ahorita nos explicas qué es la economía circular. Entre los proyectos que ha impulsado están la producción de biogás con residuos orgánicos y exportación de aceite vegetal usado, utilizado como materia prima para la producción de biocombustibles. Tiene como placeres alternos disfrutar de la docencia, o sea, él se entretiene dando clases, impartiendo cátedras en la cadena de suministro y ecología industrial, en la carrera de Ingeniería Industrial en la Ibero, ¿ves? En la Ciudad de México. Así es que este es nada más y nada menos que nuestro muy buen amigo, conocedor, muy experimentado de esta área de residuos orgánicos, Pablo Sánchez. Vamos a dar un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y adelante. Okay. Pues estamos encantados con tu visita. Y Vero, tú tienes el primer bombazo. A ver. Sí, claro. La verdad es que es muy interesante la actividad que hoy por hoy estás haciendo y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Qué te motivó a dejar tu carrera en el mundo corporativo y qué factores influyeron en tu decisión de emprender en el mundo de los residuos? Bueno, muchas gracias, Vero, por esa pregunta. Esa respuesta tiene tres variables o tres factores importantes y creo que tiene que ver mucho con la historia de vida y el contexto que cada persona nos desenvolvemos. Primero, tuve la fortuna, donde mi primer empleo, tuve grandes maestros. Grandes maestros me refiero a que mis jefes inmediatos eran aquellos que fundaron la empresa y aprendí muchísimo de tener de la mano la toma de decisiones a muy corta edad y tuve grandísimas responsabilidades desde el inicio, ¿no? Entonces me enfrentó a tener que solucionar problemas con mayor responsabilidad de las que tenía cualquier persona, ¿no? Digamos, en ese tema de amigos míos eran becarios en ese momento, yo ya tenía un trabajo a tiempo completo con responsabilidades interesantes. Y esta empresa financiaba proyectos de tratamiento de agua residual y empezó con también temas de energía solar. Eso por un lado. En segundo, siempre he sido de gente que me gusta meter las manos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Me encanta, aprendí muchísimo el tema financiero, los temas de los números son muy bonitos. Sin embargo, siempre tengo la inquietud de saber a qué sabe ese, a qué huele, ¿no? Cómo se ve la energía, cómo se ve esa transformación y esa inquietud. Entonces, por ahí, por otro lado. Y también mi historia de la niñez, donde yo tuve una muy buena infancia, una muy buena adolescencia, donde estuve involucrado desde etapas muy tempranas con mi familia, por un lado, en el tema de la construcción, metiéndome a trabajar en mis veranos. Yo iba con mi abuelo, con mis tíos, me involucraba muchísimo. Y también, por otro lado, viví con la naturaleza todo el tiempo. Otra parte de mi familia tiene la fortuna de tener casa con un semibosque, un oasis en la ciudad, donde yo me colgaba de los árboles, donde yo comía de los frutos, ¿no? Me caía, me metía al río, me ensuciaba. Entonces tuve un contacto con la naturaleza y con todo este tema desde muy pequeño, ¿no? ¡Qué maravilla! La verdad es que Pablo y su servidor compartimos ese gusto por la naturaleza. Yo también tuve la oportunidad de vivir directamente, mano a mano, la tierra, esa mazorca recién cortada, cosas por el estilo. Entonces, vivir eso nos da una óptica un poquito diferente. Pero Pablo, platícame un poquito de residuos orgánicos. Tengo entendido que tú o tu empresa está dedicada primordialmente a la recolección específica de aceites.
o de grasas? ¿O cómo está este relajo? A ver, platícame y defínenos bien para saber a dónde nos vamos a dirigir y qué necesitas. Claro, aquí creo que es bien importante conocer este dato. Por ejemplo, la Ciudad de México genera más del 50% de residuos orgánicos todos los días. Esto quiere decir que la ciudad genera entre 12 a 13 mil toneladas por día de residuos orgánicos. De todo lo que se genera en las casas, comercios, industrias, ¿a qué equivale? A darle 1 millón de viajes de camión de basura al día, solamente de residuos orgánicos. Entonces, dado este contexto y esta gran oportunidad y problemática, por otro lado, es que desde Sustenta tuvimos esa inquietud de decir, bueno, dado esto y el acercamiento y el conocimiento técnico, decidimos que durante esta aventura podríamos darle un valor a los residuos orgánicos. Y de ahí viene el tema del concepto de economía circular. A ver. La economía circular tiene que ver en un sentido donde hay una circularidad y aprovechamiento máximo de todo aquel residuo, en particular a lo que nosotros nos enfocamos es residuos orgánicos. Es decir, desde que se genera un residuo, vamos a pensar en el alimento. El alimento le puedes cortar los tallos a la lechuga, a las zanahorias y a cantidad de, por ejemplo, frutas y verduras. De allí se puede o bien ir al camión de la basura y terminar en un relleno sanitario o en un vertedero que pueda generar gases que contribuyen, entre muchas cosas, a plagas, o bien puede ser aprovechado como materia prima para otras industrias. Y el tema de la economía tiene que ver donde ese bien o ese residuo tiene un valor económico como materia prima para la transformación y evitar que se vaya un relleno sanitario. Es allí el concepto de la economía circular, donde el desecho residuo de una parte es materia prima para otro y se le da un bien, un valor económico a lo mismo y se reintegra a otros procesos productivos. ¡Wow! ¿Ya ven? Les dije que es un fregonazo en esto. Ay, me dejó la boca así. Ah. Sí, yo también me quedé igual. Bueno, entonces estamos hablando que lo que nosotros pensamos que no sirve, también sirve. Y no solamente para la parte económica, sino para la parte ambiental. Hoy por hoy, mucha gente está muy preocupada por la parte del ambiente. Sustenta, ¿cómo impacta esta parte ambiental? Desde Sustenta, lo que más nos preocupa, pues, es poder apoyar principalmente a los comercios, a las industrias y a la sociedad a poder dejar de contaminar principalmente el agua, ¿no? Por ejemplo, nos dedicamos puntualmente y nuestro mayor negocio es la recolección de aceite vegetal usado en comercios, en restaurantes, en centros comerciales, escuelas, industrias y también las grasas. Las grasas resultado del escamoche, desde que cuando tú limpias la vajilla en los restaurantes, en todo eso se genera grasa. Todo esto, si no se hace una correcta gestión, una correcta recolección, puede terminar en el drenaje. Si entra al drenaje, lo equivalente a 1 litro de aceite puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Y eso tiene repercusiones bastante más amplias, como pueden ser que llegan a las plantas de tratamiento municipales o estatales y hay una contaminación e incremento de muchísimos costos y bueno, perjudica totalmente pues al agua y todo lo que ello deriva. Sí, si bien dicen por ahí, el agua no es que no valga nada, el agua no cuesta. Lo que cuesta es la transformación que se tiene que llevar en la descontaminación del agua por un lado y después convertirla a agua potable y trasladarla de regreso. Por eso el agua tiene un costo que realmente en México es muy económico, pero en realidad el agua es todo un tema y se va a convertir con los años en un verdadero problema si no la cuidamos correctamente. Pero a ver, Pablo, ahorita tú tocaste lo del escamoche. El escamoche son los residuos, vamos a suponer, en casa yo me preparo una milanesa, le pongo su aceite, se fríe la milanesa.
Y ese doradito que pierde la milanesa, todo ese panecito que suelta la grasita, que suelta también la carne, etcétera, etcétera, después la desecho y la mando con agua caliente, lavo mi sartén y la mando al drenaje, Al tubo. al tubo de drenaje. ¿Eso es correcto? La respuesta es depende. Nosotros tenemos dos formas de verlo. Por un lado, en casa hoy día no tenemos necesariamente las instalaciones para poder captar esa grasa. La trampa. Y esa forma de captar en los comercios e industria es una obligatoriedad. Perdón que interrumpa. Está normado. Está normado. Está normado en cada ciudad, en cada estado. Está normado donde los comercios e industrias tienen por obligación que tener un sistema de captación de grasas y separación de residuos y de aceites. La famosa trampa de grasa. La trampa de grasa, correcto. ¿Qué vas a preguntar, Vero? Bueno, ¿a partir de qué tipo de restaurante o lugar donde se dan alimentos debe de tener esa normatividad? Porque creo que hay mucho comercio informal, no solamente en las calles, sino también en locales, y no tienen estas trampas o no tienen el permiso o la normatividad de la que nos estás hablando. Bueno, la normatividad también tiene cierta variabilidad dependiendo del estado o la ciudad. Sin embargo, alguien que tiene por necesidad que tener este tipo de regulaciones es un gran generador. Un gran generador es aquel ente, en este caso comercial o industrial, que genere de 50 kilogramos de grasas o aceites hacia arriba. De allí se tiene que normar. Y, por ejemplo, hablábamos hace rato, estábamos en un café y decíamos, bueno, este café tiene alimentación en frío. Ese tipo de comercio tiene que tener una trampa. Por regulación, lo que yo he visto, no necesariamente, pero sí aquel negocio que genera una transformación a sus alimentos, lo cual implica una generación de grasas o aceites. Ok, entonces, las grasas, vamos por partes, vamos a diferenciar aceites y grasas. Aclárame cuál es la diferencia entre aceites y grasas. Creo que el ejemplo que diste está excelente. Una milanesa. Una milanesa normalmente se fríe. Es decir, se mete la carne empanizada dentro del aceite. Ese aceite, después del uso, se tiene que llegar a un contenedor, puede ser el mismo que en el cual utilizaste, el cual tenías el aceite, perdón, y se cuela y allí se deposita todo ese aceite usado. Eso es el aceite vegetal usado. Por otro lado está la grasa. Es esa costrita de la que tú hablabas, de la cual se va separando y se va formando, pues entre costra, un poco líquido, se va separando como alimento. Eso es la grasa y eso se tiene que separar. Entonces, esa grasa se contiene normalmente en un depósito por debajo de la tarja que se llama trampa de grasa y se le tiene que dar un mantenimiento, una recolección y una correcta disposición, y el aceite por separado se filtra y se tiene que dar otro uso. Ok, a nivel industrial, tú puedes hacer la recolección. A nivel industrial, cada casa habitación es un cuento muy diferente, pero a nivel de industria alimentaria e industria alimenticia, sí puedes, o tu negocio, tu empresa sustenta, se hace cargo de la recolección de estas grasas. Totalmente, sustenta hoy día, opera en Ciudad de México, en Estado de México, en Hidalgo y en otros lugares como Guadalajara, como Veracruz, como Sonora, terciarizando, donde nosotros podemos ir por cuenta propia o con terciarios bastante profesionales, también regulados, y vamos a las industrias en pipas, vamos a otras industrias con tambos de 200 litros, por ejemplo, de capacidad, o bien hasta por una capacidad de 20 litros, ¿no? En un contenedor de 20 litros. Entonces tenemos esa variabilidad de transporte donde podemos ir a recolectar. Muchas de nuestras autoridades, Pablo, las cuales felicitamos por estar haciendo un excelente trabajo, y entre ellas Secretaría del Ambiente, que entiendo está muy involucrada con este tipo de los residuos, ¿no? Este tema. Pero yo sé
que muchos de nuestros amigos que nos están escuchando no alcanzamos a dimensionar el problema que puede ser el no poner el residuo en un lugar correcto. Tú nos estás hablando que a partir de 50 kilos ya se está haciendo algo, pero ¿cuánto comercio informal hay que, pues por no tener los medios, lo que se hace ya cuando terminan su día laboral, tiran los residuos a la coladera o recalientan tanto el aceite que luego tiene un color negro chapopote? Ahí, en este caso, ¿cómo podemos contribuir al ambiente? Pues precisamente para que nos ayude. Y la otra pregunta, para ver si me la puedes incluir en tu respuesta, ¿cómo contamina todo esto si no tenemos un uso adecuado? Pero creo que tocas un tema bastante interesante, bastante polémico, que pues los que vivimos en México en general vemos en el día a día. Nosotros vemos y nos encanta, y alzo la mano, me encanta la comida de calle, es riquísima, y somos un país que se caracteriza por ello. Sin embargo, al final de la jornada, somos conscientes que hemos visto a las personas, pues sí, lavando todos sus elementos, la plancha, etcétera, y al final muchos de ellos, no quiero generalizar, pero sí gran parte de ellos, hemos visto que depositan esa agua jabonosa mezclada con grasa, con aceite, en las coladeras. Podría ser que es una solución simplemente para ellos decir hasta aquí. Sin embargo, todo eso tiene una problemática que al fin y al cabo es como meterle colesterol a nuestro drenaje. Y no es la principal quizás causa, pero sí es una de las causas donde en temporada de lluvias tenemos gran cantidad de inundaciones en los drenajes, puesto que se va generando una costra de grasa que genera que ya no pase el agua que debería. Y no solo eso, sino que llega hasta las plantas de tratamiento y eso conlleva a incrementar todos los costos desde que llega y se deposita en el drenaje, costos como el desasolve para las alcaldías, para los municipios, para los estados, dependiendo dónde esté, costos en todo el tratamiento, costos energéticos y bueno, una infinidad de consecuencias que genera este impacto, ¿no? De simplemente decir voy y deposito en la coladera esa grasa. Wow, sí es algo que hay que evitar. También hay que tratar de evitarlo en casa. El ejemplo que ponía yo en un principio, digo, no tenemos trampas de grasa en casa, no las manejamos, no está normalizado, no hay una norma que nos exija que en casa tengamos una trampa, pero sí podemos hacer algo que se llama conciencia. Yo tengo entendido, Pablo, que además de todo esto, has sido ponente en diferentes foros relacionados con sustentabilidad ambiental y eso está directamente relacionado con lo que acabas de hablar. ¿Por qué? Porque si seguimos contaminando nuestro sistema de drenaje, vamos a seguir contaminando nuestro sistema acuoso, vamos a encontrar también la contaminación de mantos freáticos y todo eso nos eleva el costo de la recuperación del agua. O sea, al final del día estamos hablando de que el agua que consumimos, nosotros podemos ayudar en gran medida a que su costo de recuperación sea menor, contaminarla menos con estas grasas y que tú también, al recolectarla en las grandes industrias pequeñas y medianas, recuperes estas grasas y les des otro uso ulterior, un biogás, un metano, un propano, yo qué sé, los gases que se puedan generar de todo esto. Exactamente, Eduardo. Justo nosotros hemos buscado y hemos diseñado nuestros servicios para generar esta economía circular, donde el aceite, por ejemplo, lo destinamos a destinarlo, lo exportamos como materia prima para generación de biocombustibles. Biocombustibles que se usan hoy día en la aviación, en el tema marítimo, por ejemplo. El tema de la grasa se puede volver composta que se reintegra a los cultivos. Por ejemplo, los residuos orgánicos, hemos tenido proyectos de generación de biogás, donde ese biogás, dentro de sus componentes, tiene metano. Metano que tiene una equivalencia con el gas natural. Quiere decir que hemos impulsado y desarrollado ciertos proyectos donde te puedes autogenerar energía
para dejar a un lado la energía de origen fósil y poder utilizarla para calentarte tu comida, para bañarte, ¿no? O sea, hay diferentes usos que le hemos dado a los residuos orgánicos y estos son unos ejemplos de estos, ¿no? Que Sustenta ha impulsado para ello. Ay, estamos en contratiempo, amigos. Ya se nos va a terminar el programa, pero no quiero antes de que termine, que nos diga, Pablo, por favor, un teléfono, redes sociales, dónde te pueden localizar y además, por favor, pónganos en contacto con las autoridades que pueden ayudar a Sustenta para que podamos ayudar al medio ambiente a través del comercio informal, de las casas. Ahorita se me ocurre que tenemos en la calle depósitos para las pilas, ¿no? Y entonces, a lo mejor, digo, pensando, soñando, puede haber depósitos para las grasas. Pero por favor, danos tus redes y tu número. Claro que sí, Vero. Nuestras redes es Sustenta Estrategia en Instagram y Facebook. Nuestra página web es sustentaestrategia.com. Mi correo es pablo@sustentaestrategia.com o al número 55 2107 0584. ¿Nos lo repites, por favor? Claro que sí, 55 2107 0584. Pablo, Sustenta Estrategia, perdón, No, Eduardo. discúlpame, tú a mí no terminé. No dejé que termine. Estoy tan entusiasmado en pensar que tenemos la capacidad, realmente la capacidad, industria, comercio, ama de casa, todos podemos colaborar en esta parte medioambiental. Puedo hablar por Cucarafín Fumigaciones. Cucarafín Fumigaciones también es parte de un sistema medioambiental, el cual utiliza productos de altísima biodegradabilidad, pero también de muy alta gama, con la intención precisamente de no entrar en procesos contaminantes. En este caso, Pablo nos acaba de hablar y nos acaba de aleccionar en cómo podemos evitar contaminar los drenajes particularmente con algo muy sencillo, una trampa de grasa, el cual a nivel industrial, insisto, él puede ir a recolectar grandes industrias, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Rosticerías, restaurantes mayores, cafeterías, todo aquello que genere industria de la transformación alimentaria, todos ellos son clientes potenciales para Pablo, que les puede ayudar a retirar esas grasas con seguridad, con profesionalismo, a muy bajo costo y que se puede manejar muchísimo mejor de aquí en adelante. Pablo, te agradecemos de verdad, esta lección medioambiental es muy importante para todos. No tiremos la grasa al drenaje, aprendamos a separarla, aprendamos a manejar estos residuos orgánicos que bien nos pueden traer como consecuencia muchos beneficios. Pablo, muchísimas gracias por tu atención. Antes de que termine, perdón, Pablo, ¿qué consejo le podrías dar al ama de casa o al negocio informal para que contamine menos? ¿Cómo debe de hacer esa recolección y dónde lo debe de tirar? ¿O qué pasa con lo que tira, no? Claro. Bueno, para empezar, haciendo conciencia, ¿no? Este tipo de actividades que hoy hicimos es hacer conciencia del valor y de los perjuicios que tiene el no separar. Entonces, con esa conciencia, primero, separar el aceite y no tirarlo al drenaje. No lo tiremos. Perfecto. Así como Sustenta es una de sus alternativas, hay muchos otros. Aquí hay campo para todos, hay muchos otros recolectores, hay muchas otras empresas que nos dedicamos a esto. Afortunadamente, cada vez sabemos más y eso nos impacta bastante bien porque cada vez mejoramos. Entonces, separen, tengan esa conciencia y también previo, evitemos generar basura o residuos, es lo principal. Pablo, Evitemos. antes de irnos, otra vez tu teléfono, por favor. Claro, 55 2107 0584. Pablo, muchísimas gracias. Chicos, ya se la saben. Aquí en su programa de Y ya te la sabes, los miércoles a las 5 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes y recuerden, aquí estamos para servirles. Y ya te la sabes.